Bueno, muy buenos días. Hoy es 19 de julio del 2021 y estamos haciendo esta hermosa entrevista con una colega, con una maestra, que es la señora Elena Sálico. Esta entrevista se graba para la materia Problemas Turísticos Contemporáneos de la profesora María Claudia Massa, y la idea es recorrer unas temáticas, un par de temáticas. Podemos estar hablando con Elena meses, justamente para nuestra materia. Elena, antes de que comencemos, Elena, bueno, te voy a preguntar formalmente si estás de acuerdo en grabar esta entrevista para la Universidad de Quilmes, para nuestra materia. Sí, perfecto, no hay problema. Ahí tenés que decir sí. Sí, digo que sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ahí está, ahí volviste. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Silvia, te escucho. Ah, bueno. Estábamos así. Bueno, brevemente, voy a decir brevemente porque tiene un currículum fabuloso para los académicos y sobre todo para los guías de turismo, y les voy a contar la trayectoria de Elena. Elena es guía nacional de turismo y traductora literaria de inglés, habla castellano, inglés, portugués y ruso. Es profesora de inglés turístico en el IFTS número 7, donde se dicta la carrera oficial de guías de turismo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Es organizadora de eventos para grupos de incentivos en Argentina y Brasil. Fue columnista del programa de radio Contexto Turístico. Bueno, ha sido tour leader desde países como de Estados Unidos y Canadá hasta Kuala Lumpur, tours de extensión hasta Singapur y Tailandia. Es entrenadora online para agencias de viaje de los Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, auspiciados por Destino Argentina. Es capacitadora del INPROTUR, que es el Instituto de Promoción Turística, y de la CAT, que es la Cámara Argentina de Turismo. Dentro de los países que recorrió con la Cámara Argentina de Turismo están los Estados Unidos, India, Canadá, Finlandia y Noruega. Bueno, y también nos indica las ciudades. Ha participado en las rondas de debate del Plan Federal de Turismo Sustentable de la provincia de Buenos Aires. Ha sido disertante en muchísimos grupos de universidades, conferencista, forma parte de la comisión directiva del Foro de Profesionales de Turismo, y ha participado y está actualmente participando en la elaboración de los protocolos para guías del ente de turismo de la ciudad y del Ministerio de Turismo de la Nación. Aparte, como tiene tiempo de todo lo que hace, tiene un hermoso circuito de caminatas que se llama Magnífica Buenos Aires. Magnífica ha sido líder para todos nosotros en cómo armar caminatas sobre arquitectura, arma algún par de muchos viajes dentro de provincia de Buenos Aires y dentro del país. O sea que no solo se ha quedado con la parte académica, sino que también es un excelente vínculo con los guías de turismo acá en la República Argentina. Así que bueno, es solamente una breve introducción, pero realmente me parece un currículum riquísimo. Así que bueno, Elena, te vamos a hacer unas preguntas. Sí. Buenísimo, no, que me cansé de todo lo que dijiste, ¿sí? Todo no, eso hice. Realmente es un currículum, vos tenés una historia, todo eso hiciste. Todo eso hice. Bueno, Elena, pregunta, aunque creo que ya a esta altura está un poco canoso porque sos traductora, pregunta, ¿por qué estudiaste turismo? Bueno, estudié turismo porque cuando terminé la escuela secundaria, en realidad quise ser profesora de inglés, que ahora lo soy, pero cuando entré en el profesorado no me convenció del todo, entonces hice un test de orientación vocacional como se usaba en aquella época, y bueno, descubrí que la carrera de turismo podía usar el inglés y aparte me permitía hacer otras cosas como viajar, que a mí me gustaba mucho, tener un poco más de cultura general, y por eso decidí entrar en la carrera de turismo.
Así que estudié 3 años en el Perito Moreno, porque en ese momento no había instituciones del Estado, y me recibí en el año 85, así que desde esa época siempre estuve relacionada al turismo, y bueno, ahora también sigo con turismo argentino, digamos, con los vecinos de Exacto. la ciudad. Has visto, pero has visto muchísimas fases del turismo, has visto muchísimas etapas. ¿Qué cambios ves vos en todos estos años? Vos sos guía desde el año 85, y bueno, guía, tour líder, todo. ¿Qué cambios ves buenos y malos, independientemente del tema COVID? Sí, buenos, por ejemplo, que ahora también está la carrera a nivel del Estado, el gobierno de la ciudad tiene su carrera de guía de turismo que es gratuita, entonces la formación puede ser mejor y hay mucha oferta, mucha diversidad. Cuando nosotros empezamos era solo muy pocos circuitos y ahora vemos variedad de oportunidades en el turismo, porque hay turismo que puede ser relacionado con lo gastronómico, hay otros que se orientan más al fútbol, hay caminatas como las que yo hago con Magnífica Buenos Aires y que pueden abarcar distintos barrios, por ejemplo, y también de arquitectura, que es muy interesante para los extranjeros. Se vive más como una experiencia todo esto del turismo. Eso sería lo positivo. La infraestructura también, que ha mejorado mucho en cuanto a los caminos, a la conectividad aérea, a la hotelería. Cuando yo empecé había muy pocos hoteles, digamos, 5 estrellas. Ahora tenés muchas más ofertas de los 5 estrellas, de los 4, de los 3. O sea, hay mucha más variedad de ofertas. También tenemos el teléfono celular, que es algo de la tecnología que vino para ayudarnos. Antes teníamos una emergencia y teníamos que buscar un teléfono público que anduviera y tener la fichita. Y el COSPEL. El COSPEL, la ficha, sí, terrible. Qué época, ¿no? Y Del entonces, aeropuerto. sí, el aeropuerto, antes no estaba la autopista, así que todas esas cosas impensables fueron cambiando para mejor y para peor dentro de los guías, que hay muchos profesionales, vemos la aparición de muchos guías informales o que no son realmente guías, como decimos nosotros los guías truchos. Eso es una cosa que nos preocupa y que a pesar de que nosotros estemos registrados en el ente de turismo como corresponde, no haya tantos controles para buscar a esta gente que no es profesional y que está ejerciendo la carrera o la función de un guía de turismo. Entonces, eso es lo negativo. Otra cosa negativa dentro del turismo es que antes Buenos Aires era una ciudad muy segura, entonces nosotros teníamos que decir pocas cosas con respecto a la seguridad de los pasajeros, y en cambio vamos notando que año a año se va deteriorando todo esto y tenemos que alertar a los pasajeros de los que les tiran mostazas, de los arrebatadores de relojes Rolex, de cuidado que lleven las cosas hacia adelante, las cámaras, bueno, todo ese tipo de cosas que antes nos preocupábamos por decirles las maravillas de la ciudad de Buenos Aires, que todavía seguimos haciéndolo, pero también tenemos que alternar con estas medidas de seguridad, como que dejen el pasaporte en la caja fuerte. A mí me pasó una vez que una me dice, le robaron el pasaporte en las Galerías Pacífico, y dice, sí, yo tengo la fotocopia, y la fotocopia la dejé en la caja de seguridad, y se ve el pasaporte. No, llevó el pasaporte de verdad y dejó la fotocopia al revés, y las amigas la miraron como diciendo, no, ella te dijo al revés. Y bueno, solucionando ese tema, porque le habían robado el día que se tenía que ir, así que yendo a la embajada, después pagando una multa para que Migraciones le pusiera el sellito de entrada y de salida. Y al país. Claro, así que todo ese tipo de complicaciones y sorpresas nos va dando nuestra profesión, no la tenemos, no sabemos todo,
porque siempre hay algo nuevo, algo diferente que nos va a pasar. Así que yo creo que la inseguridad es un tema preocupante, la informalidad a veces también, decir una cosa y hacer otra, y algunas veces los precios abusivos para los turistas también es algo que no habla tan bien de nosotros en algunos aspectos, ¿no? Pero fuera de eso, creo que Argentina tiene muchas oportunidades por la diversidad de paisajes que tiene y la gente es buena, la gente en general, eso es lo que destacan mucho los turistas, que es cálida y que no lo ven por ahí en otros lugares. Y bueno, y ahora al tener más diversidad dentro de la ciudad misma, ellos pueden encontrar lo que les gusta, ¿no? Bárbaro. ¿Te acordás vos, en estos años que estás trabajando en turismo, si en algún momento estuvo Argentina a punto turísticamente? Y yo creo más o menos en el año, por ahí del 2013 al 2014, 15, que se empezaron a hacer promociones en el exterior de Argentina, Sí. a través del IMPROTUR y la Cámara Argentina de Turismo, y creo que ahí se entendió un poco la importancia del turismo receptivo, porque el turismo receptivo es una actividad de exportación, perdón. Los guías de turismo receptivo exportamos servicios a pasajeros del extranjero, y entonces ese dinero que entra a través de una persona de Europa o de Estados Unidos o de donde pueda venir, de la India, donde fuera, bueno, eso es un dinero que no estaba en el país, y en este momento lo que se está moviendo es el turismo interno, entonces es dinero de los argentinos que se mueve de una provincia a la otra, que bueno, es una buena alternativa, pero no es ingreso que entra desde afuera y que no teníamos. Entonces, eso me parece, en una oportunidad que fui a la India en 2014, era increíble ver la cantidad de personas, calculaban un auditorio para 100 personas, adentro de un hotel muy lujoso, todo, y después yo iba hablando de las virtudes que tiene Argentina, de los paisajes, y veía que seguían agregando más sillas porque venía más gente, entonces era muy, y aparte son muy cálidos y muy emocionales la gente de la India, entonces yo les hablaba del dulce de leche, les hablaba del vino Malbec, obvio que tuve que dejar de lado todo el asado que comíamos, porque una me revisó todas las diapositivas antes de ir, me dijo, no se te ocurra decir que allá comen asados porque acá las vacas son sagradas, así que éramos todos vegetarianos acá en Argentina, no comíamos nada de ningún asadito. Sí, lo vemos cuando van a la fiesta gaucha, que ellos piden espaguetis o alguna otra cosa por el estilo, pero igual disfrutan del día de campo. Y ahí, en esa oportunidad, que fuimos a 3 ciudades de la India, en un lugar nos dicen, sí, porque acá capaz que puede salir un 1,3% de la gente de esta ciudad. ¿Y cuánto es 1,3%? Le preguntamos. Y unos 17 millones de personas. Entonces dijimos, bueno, claro, porque en la India son un montón, entonces son otras proporciones. Y nosotros dijimos, bueno. ¿Y Argentina cuánto está? En 44 millones ahora. Claro, sí, Ahora allá. que 4, claro, es Sí, casi la 17 mitad, un millones poquito. es la ciudad de Buenos Aires más el Gran Buenos Aires. Entonces yo me Exacto. imaginaba esa cantidad de turistas de la India viniendo masivamente acá a la Argentina. Bueno, vinieron unos cuantos, pero no tanto como habíamos previsto, pero hay potencial en muchos países, ¿no? Sí, sí, sí. Y India, el pasajero también de la India es un poco especial, y uno tiene, bueno, más allá de lo religioso, tiene bastantes restricciones dietarias, Sí. tiene
Es otra cultura, pero bueno, es apasionante y están tan lejos, que bueno, me imagino lo que debe ser presentar a Argentina en un destino así, ¿no? Porque vos que hiciste Estados Unidos, Canadá, y bueno, Finlandia, lugares así, dentro de todo tienen idea con Sudamérica, están un poco más cerca, está dentro de, viste que se cubre Perú, se cubren Claro. distintos países, pero India es como que, wow. Sí, fue una muy buena experiencia, la verdad. Muy buena experiencia, muy buena experiencia. ¿Qué fortalezas ves vos en el turismo argentino? No en la Argentina, sino en el turismo argentino, con respecto a los profesionales, los atractivos. Sí, eso es lo que te decía antes, que veo gran variedad de paisajes, que podemos ir desde los salares en el norte, en el mismo norte, tenés los salares y al mismo tiempo tenés las montañas coloridas de la quebrada de Humahuaca, podés ir desde la selva de la zona misionera a los glaciares, o sea, la diversidad que tiene en Buenos Aires, la parte cultural está súper desarrollada. Entonces, esa creo que es una gran fortaleza que tiene Argentina. El hecho de haber mejorado la infraestructura y la conectividad también me parece un factor importante, porque en un momento hubo corredores aéreos que a veces no tenían que pasar por la ciudad de Buenos Aires obligatoriamente, o destinos como Brasil, que podía ir directo a Bariloche, que es una cosa que les interesa muchísimo a los brasileros por el tema de la nieve. Y además, la ventaja que tiene Argentina es que estamos al revés del hemisferio norte. Entonces, cuando ellos quieren huir del invierno frío y crudo, pueden venir para el hemisferio sur y entonces encontrar acá el clima cálido, que en general es lo que nos motiva y nos dice vacaciones. No Es es la tanta, contratemporada. claro, no es tanta gente la que piensa vacaciones con frío. La mayoría piensa vacaciones con calor, y entonces cuando la gente huye del frío, puede venir acá a la Argentina. Yo me acuerdo un aviso que hubo unos años, me pareció interesante, era de Latinoamérica, ¿no? Entonces le preguntaban a un peruano, ¿qué país de Sudamérica creéis que la gente tiene que visitar primero? Entonces ellos decían Perú porque tiene Machu Picchu, tiene Lima, tiene esto, bueno, Nazca, todo ese tipo de cosas. Le preguntaban a un colombiano, y Colombia, el primer lugar tienen que visitar Colombia por Botero, por las Esmeraldas. Bueno, al brasilero también, tiene que visitar Brasil porque está Río, todas, al uruguayo también, porque está Colonia, está Punta del Este. Y después les preguntaban a esta misma gente, había varios países más, y le preguntaban a esta misma gente, ¿y cuál sería el segundo lugar que visitarías en Sudamérica? Y todos coincidían que el segundo lugar era Buenos Aires. Y a mí me pareció muy interesante porque digo, claro, uno habla por nacionalismo y dice, sí, primero mi país. Entonces cada uno de ellos decía primero el país de donde eran, pero todos coincidían que el segundo lugar era la ciudad de Buenos Aires. Así que eso habla bien de Es un nosotros. muy buen indicador. Sí, la verdad Es que un sí. muy buen indicador. Porque a lo mejor ellos no se animaban a decir Buenos Aires porque eran de Colombia o porque eran de Perú, pero internamente por ahí, y eso es como una alternativa, así que esa ventaja creo que nosotros tenemos que aprovecharla. Y Elena, ¿qué es lo que te gusta más a vos de trabajar en turismo? Digamos, dentro de lo que es, sobre todo en lo que es Argentina, y ¿qué parte te gusta más de todo esto? Me gustan mucho las cataratas, pero también me gusta el glaciar, me gusta Ushuaia, y disfruto mucho la ciudad de Buenos Aires. Y ahora que tengo este otro emprendimiento que es de Magnífica Buenos Aires, me fijo más en los detalles. Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Que puedo ir a la Plaza de Mayo y verla de otra perspectiva, que
cuando voy con los turistas, voy en un bus, paso 2 Sin segundos, y a los turistas les tengo que decir 2 cosas, porque primero que voy en un bus, y segundo que no conocen toda la historia como pueden conocer los mismos de acá de Argentina. Entonces, cuando estoy con los argentinos puedo explayarme más, pero me obliga a aprender otras cosas, ¿no? A buscar otras herramientas, datos curiosos, así que vamos desarrollando un poco sí. la observación y la imaginación también. Y como que este parate nos obligó, de alguna forma, tuvo un lado, dentro de todo, tuvo un par de cosas buenas, y nos obligó, digamos, a empezar a mirar la ciudad de otra forma, a apreciar determinados, sobre todo el guía de receptivo, ¿no? Que el guía de receptivo, la información es distinta a la gente que a veces cuando tenemos visitantes de las provincias, se cuenta, yo qué sé, el cementerio de la Recoleta con otros personajes. Claro. Y bueno, contame, hay una parte que a mí me encanta saber de vos. ¿Cómo manejás este vínculo entre ser una profesional en el ámbito privado, teniendo tu emprendimiento de Magnífica Buenos Aires, siendo una excelente guía de receptivo y tour leader por años, y esta parte de tener que hablar con el ente de turismo o el Ministerio de Turismo con las mejoras? Participaste en el Plan Federal, en la elaboración del Plan Federal, sos miembro del Foro de Profesionales de Turismo, y también estuviste participando en el armado de protocolos para la vuelta a la actividad. Contame un poco qué pasa con esa parte cuando tenés que hablar con la gente que define, digamos. Sí, también doy clases en el ámbito del Estado. También. Así que también estoy de ese lado. Bueno, en el ámbito privado, yo trabajo como guía freelance para varias agencias que ya me tienen en su catálogo, digamos, o en su lista de direcciones de guías de turismo. Y el emprendimiento de Magnífica Buenos Aires surgió mientras yo tenía muchísimo trabajo con extranjeros. O sea que lo vengo haciendo paralelamente a esto, y bueno, ahora lo estoy haciendo exclusivamente. Exacto. Tengo la parte del turismo extranjero, entonces ahora exclusivamente estoy con esto de Magnífica Buenos Aires, pero estoy diseñando otra cosa para cuando vuelvan, pensando en el futuro turista que va a volver. Así que ya estoy pensando otra cosa en la parte privada. En cuanto a la parte pública, sí, yo estuve en el Plan Federal que diseñó un plan hasta el año 2025, supongo que va a tener que cambiar el Plan Federal de Turismo. Participé por la provincia de Buenos Aires y por la ciudad de Buenos Aires también, y había como 6 mesas de diálogo, y yo me puse en una que tenía que ver con calidad, porque a mí me interesa mucho ese tema, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando fuimos, que fue en el año 2014, estoy viendo acá la fecha, porque se hace por 10 años el plan. Cada 10 años se hace. Sí. Entonces, en 2014 se hizo este plan, y no teníamos ni siquiera la credencial, los guías. Entonces yo planteé eso, y después, bueno, poco tiempo después conseguimos. La verdad que participé bastante también en el tema este de las credenciales, el reconocimiento de los guías. También participé en los exámenes de los idóneos, que eran las personas que no habían terminado su carrera por X motivo, pero habían estado inscriptos en un registro provisorio hasta el año 2008. Entonces, toda esa gente se le tomó un examen para darle la credencial como guía local, y además se le tomó un examen de idioma. A mí me correspondió tomar examen de inglés, y me causaba gracia porque pasaban por ahí miles de colegas que estaban trabajando hace muchos años, pero que no se habían recibido, porque en un momento no era tan importante recibirte, sino empezar a trabajar.
Y bueno, cuando el ente empezó a poner más reglas, que fue en el año también 2014, ahí entonces se regularizaron estos idóneos y ya no se abrió más ese registro de idóneos, porque ya existe la carrera del Estado que es gratuita. Así que a mí me tocó tomarle examen a muchos guías que súper conocidos de inglés, todos aprobaron por suerte. Y bueno, y con el ente de turismo, a través del Foro de Profesionales en Turismo, también trabajamos en la parte del protocolo para volver a trabajar con las medidas de seguridad. Y bueno, al estar en esta comisión directiva del Foro de Profesionales en Turismo, a veces nos hacen invitaciones en algunas entidades del Estado para participar. Y siempre me gusta participar. Está activo, el Sí. foro está activo. El foro está activo desde antes del 2000. ¿Cuándo empezaron con el foro 2002. de profesionales de 2002. Pero sigue activo. Sí. Yo entré un poco más tarde, yo entré más o menos en el 2016 y bueno, desde el 2016 estoy en distintas funciones ahí, pero yo estoy más con la parte de guías de turismo, haciendo a veces algunas reuniones o gestiones para los guías de turismo. También hay técnicos y licenciados dentro del foro. ¿Hay algo que vos creas pre-pandemia, ¿sí? ¿Qué cosas vos sentís que había que mejorar en la profesión, en calidad y en innovación? Y creo Hablamos que, recién digamos, de lo bueno y lo malo, pero si hay algo así puntual que vos sientas que hay que hay que mejorar y que hay que revisar ahora cuando reactivemos y volvamos a la actividad. por ejemplo, Esperemos que ayer, haya temporada. sí, eso, ¿no? Yo ya tengo reservas, pero bueno, quién sabe. Ayer hice una de estas visitas en el barrio de La Boca y vi algo que me pareció que es parte de la innovación. Entonces hay muchas obras de arte en Caminito, por ejemplo, o al terminar Caminito, y les agregaron un código QR. Y eso me parece que es interesante porque ahí uno puede tener la información de eso que se está viendo, que antes uno no sabía qué era lo que estábamos viendo en ese lugar. Así que el código QR me parece una parte de una innovación. Después el sábado hice otro circuito que se llama el Triángulo Masónico, que es súper interesante. Y entonces a la gente que se inscribe para participar en Magnífica Buenos Aires, antes de ir a la visita yo le pasé imágenes, 3 imágenes que íbamos a usar durante el recorrido. Por ejemplo, una era la de la Última Cena, que tiene una explicación por los masones, tiene un tipo de explicación. Y entonces, para no ir manejando material como hacía antes, que les mostraba una lámina o que les daba papelitos o les daba mapas, entonces ahora en lugar de hacer eso, yo lo que hago es anticiparme y mandarle las fotos, que eso supongo que lo van a hacer las agencias, mandarle un mapa o una aplicación. Creo que nos vamos a manejar más por aplicaciones y no manejar tanto papelito como hacíamos antes, los mapas de la ciudad. Creo que los vamos a ir reemplazando por alguna otra cosa de la tecnología. Eso creo que es, así que el código QR me parece que es importante. Me parece importante hacerlo todo por una aplicación o por WhatsApp, que ahora está tan de moda, y no manipular tantas cosas en un bus por cuestiones de no andar pasando papeles y tocando cosas. Tenés que abrir el micrófono, Silvia. Silvia, abrí el micrófono. Sí, ahora sí. Estamos con un poquito de ruido ambiente. Te vemos súper activa, te vemos
súper renovada en todo este gran cambio de año. No paraste, creo que paraste los primeros meses del año pasado, pero Magnífica, ¿desde qué año estás con Magnífica? Y creo que empecé en 2017, 2018, por ahí. Y el año pasado hicimos todo un ciclo también de charlas online, vía Zoom, que vos participaste en algunas. Sí, Y sí, con eran otros los colegas. encuentros para guías, y que lo organizábamos el foro con la Asociación de Guías. Entonces fue como, eso es lo que a mí me parece que faltaría en los guías de turismo, que es un poco unirnos y no estar tan separados. Y eso se logró un poco el año pasado a través de estos encuentros para guías, que no hacíamos diferencia entre una institución y la otra, que representa a los guías, y se trataban distintas temáticas, pero lo importante, el otro organizador era Diego Guruchet, y lo importante era que había un espacio para charlar, porque antes de la presentación formal del tema de los ornitólogos o del río en la ciudad de Buenos Aires o de masonería o los temas que se fueran a tratar, siempre había 5 o 10 minutos en que todos los guías decían, ¡ah, qué bueno que te vemos! Había gente que participaba desde París, teníamos otra chica desde Córdoba, o sea, a pesar de la virtualidad, nos dio la posibilidad de estar, había una de Dubái también, nos dio la posibilidad de estar en distintos lugares, llegar a más personas, y fue un ciclo que duró 4 meses, así que bastante, y 2 veces por semana. Así que esos encuentros para guías creo que nos mantuvieron un poco al tanto y cerca. Y aparte brindó, yo creo que también brindó mucha contención. Fue un momento realmente, o sea, el receptivo frenó de golpe y pasa un poco que brindó mucha contención en ver qué era lo que estaba pasando o qué alternativas había. Pero bueno, yo creo que cuando se reabra la actividad, creo que Argentina va a tener un súper potencial, primero por la cantidad de cosas que tiene, segundo el tipo de cambio es muy favorecedor. Sí. Y hay que ver un poco qué nivel de apoyo hay, ¿no? También por parte de los entes para los emprendedores y cómo se reactivan los hoteles, ¿sí? Y no sé, las casas de tango, los restaurantes, lo que ya sabemos un poquito. Sí, la verdad que todos muy, muy Pero, golpeados con todo eso. pero bueno, una de las grandes habilidades que tenemos los que amamos el turismo es el poder de saber levantarnos, ¿no? Hemos pasado por distintas crisis y momentos y sabemos que, bueno, que todo va a pasar. Y bueno, esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos, que sabemos barajar muchas veces la incertidumbre, ¿sí? Bueno, es un placer haber hablado con vos, Elena. Elena, última pregunta, y que quieras, salvo que quieras agregar algo. ¿Tenés algún consejo para la gente que quiere estudiar turismo? Algo que vos tengas como mantra de decir, esto es lo que yo Bueno, tengo que tener en cuenta si... creo que es muy importante profesionalizarse, a pesar de que conocemos que están los truchos, pero queda en la conciencia de cada uno decir, no, bueno, yo estudié, me recibí, eso creo que es una cosa importante. Pero para los que están empezando, yo les diría siempre que encuentren una especialización, que encuentren como un nicho, algo en lo que sean buenos y que se especialicen en eso. Al que le gustan los pajaritos, que estudie con alguna institución, a mí no es mi caso, pero bueno, que estudie con una especialización de ese tipo y se vuelque a eso, porque hay pocos guías que hacen ornitología.
El que habla alemán, que lo estudie a fondo, porque también no hay muchos guías en alemán. Cuando yo al poco tiempo de haber terminado la carrera empecé a estudiar ruso. Y cuando no salían todavía los rusos de Rusia porque estaban en la época comunista, entonces a mí me decían si yo era comunista o si estaba loca y por qué no estudiaba francés o algún otro idioma. Yo le dije no, porque conocí a una mujer rusa, me interesó el ruso y entonces ella me empezó a estudiar, me empezó a enseñar 4 meses, pero era una señora muy, muy grande, pero me gustó, entonces lo tomé en serio y estudié 7 años después de ruso. Y cuando empezaron a salir los rusos, no había mucha gente, había rusos que vivían acá, pero no estaban preparados en turismo, y yo empecé cuando estaba en 4.º año, con algo sencillo, ¿no? Porque no podía hablar tanto ruso. Y después cuando empezaron a salir los rusos, muchos de los guías se pusieron a estudiar ruso, pero ya era un poco tarde, ¿viste? Entonces yo tenía 4 años ya adelantados de ruso, por eso les digo, Ay, sí. busquen una especialización, arquitectura, plantas, ambiental ahora o sustentabilidad, algo que les guste, busquen un nicho, busquen una especialización, porque creo que eso, arte, por ejemplo, eso da mucho valor agregado al guía común que hace un city tour o el Tigre o la Gaucha y el show de tango. Entonces creo que ese sería por ahí un consejo, que se especialicen, que sean creativos. Eso sería el consejo. Fabuloso. Sos como una adelantada, ¿no? En todo lo que ha pasado en estos años, porque bueno, hay que ponerse a estudiar ruso como estudiar chino, cuando no estaba todavía tan como de moda. O sea, sabemos que, yo que sé, en el caso de chino hay pasajeros de chino, pero generalmente tienen un guía chino, Sí. ¿sí? Entonces vas haciéndolo en inglés. Pero bueno, sos una adelantada en mucha temática, sos terriblemente inspiradora, sos una persona realmente, porque te conozco desde el lado laboral, bueno, me parece, o sea, no, realmente gracias, 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 sobre todo para las nuevas generaciones, para los que quieren estudiar turismo y que están empezando la carrera, que escuchen a una profesional como vos, es genial, A porque mí, uno antes exige a mí, mucho sacrificio mismo, necesita sí. mucha vocación, saber que vas a tener altos y bajos, y que bueno, que nada es seguro en turismo. De hecho, ha habido muchos casos en los cuales la actividad se frena, pero tenés que tener fe que va a volver a arrancar, no de la misma forma, pero va a volver a arrancar. Y bueno, es una forma de vida, el turismo es una forma de vida muy distinta. Sí, una vocación importante, me parece. Y a mí lo que me da el hecho de dar clases es, por un lado, yo conozco a los guías tradicionales, para no decir los viejos guías, pero, para no ofender a nadie, pero los guías tradicionales nos conocemos entre todos y a veces nos ayudamos, a veces nos criticamos, bueno, hay sus altos y sus bajos también en eso. Pero el hecho de dar clase me provoca 2 cosas. Una, tener que prepararme todo el tiempo, porque me tengo que renovar, conocer cuál es el nuevo museo, qué hay de tendencia en el barrio, y por eso me ayuda también esto de Magnífica Buenos Aires, porque me hace salir del circuito común e irme a barrios que nunca hubiera recorrido de otra forma, pero el hecho de estar también con gente que tiene ganas de empezar esta carrera de turismo, me encanta, me desafía, y después cuando se reciben, me gusta verlos actuando, ¿no? Entonces, es como que conozco a los tradicionales y después a los nuevos. Y eso también, me parece divertido, me gusta mucho.
Y ahora voy a empezar no solo con inglés en este cuatrimestre, porque me presenté en un concurso, se dio la oportunidad ahí mismo en el IF, donde yo doy clases, había una profesora que se jubiló de técnicas de guiado, así que en este próximo cuatrimestre voy a empezar también a dar técnicas de guiado, inglés y técnicas de guiado. Hermosa materia, o sea, en realidad uno cuando se recibe en turismo es cuando realmente empieza. Sí. O sea, el momento de equivocarte es ahí, es lo que uno dice siempre, y después se encuentra un poco con el mundo real. Pero fabuloso, fabuloso. Así que bueno, te vamos a seguir en Magnífica Buenos Aires entonces. Estamos en Facebook y en Instagram. Así que no, fabuloso. Y bueno, espero, habrá seguramente una próxima charla. Bueno. Porque bueno, la gente de turismo sobre todo nos interesa saber qué es lo que está pasando, y lo bueno es que vos te puedas meter también en el ámbito estatal, o sea, de saber del otro lado un poco y que nos escuchen, ¿no? Con los cambios, con lo que se puede mejorar. Sí, por suerte tengo buena llegada con el ente de turismo en distintos sectores, y entonces a veces estamos trabajando también en eso. Veo una apertura y veo que un poco nos escuchan también. Bueno, Silvia, un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias en nombre, bueno, de la Universidad de Quilmes, de la profesora, que seguramente va a apreciar la entrevista. Así que bueno, seguimos en contacto, ¿sí? Gracias.